El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, estimados oyentes. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y está con nosotros otra vez el pastor Óscar Maldonado de la iglesia Rocío de Hermón. Óscar, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Es un gozo estar aquí contigo, hermano, compartiendo estas verdades preciosas de la palabra. En programas anteriores iniciaste un estudio acerca del viaje de Israel por el desierto y por cuáles lugares Dios los llevó para que se detuvieran allí y aprendieran lecciones necesarias. Amén. Me imagino que quieres continuar ahora con esas jornadas de Israel por el desierto. Amén, hermano. Vamos a ver algunas jornadas. El Señor de veras ha sido, me ha hecho sentir la necesidad en mi vida de aprender estas cosas, y yo quiero compartirlas, sin duda alguna, que para eso el Señor me las ha dado. Amén. Si algún oyente nos está sintonizando por primera vez en esta serie de mensajes, le queremos decir que estamos en Números 33. Amén. Allí aparecen enumeradas las 42 paradas que Dios llevó a que Israel hiciera. Que son 42 lecciones preciosas. Exactamente. Hoy vamos a iniciar ahí en el verso 21. Números 33, 21, y es la parada número 21. ¿Ah, sí? Amén. Bueno, sí. Yo creí que iban 5 apenas. No. Hay hermanos que creen que solo has compartido 4, pero sí. La verdad es que este es el cuarto programa en donde lo estás cubriendo y verdaderamente ha sido una tremenda bendición cada una de las lecciones. Las personas, los hermanos con los que he convivido y que han estado escuchando, me lo han manifestado, y yo creo, porque para mi vida lo ha sido. Amén. Sin duda alguna que el Señor es para con ellos también. Amén. Entonces estamos en el verso 21. Dice: salieron de Limna y acamparon en Risa. Risa con doble S, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra española de reírse. De reírse, con el acto de reírse. ¿Y qué significa en hebreo la palabra risa? Bueno, de hecho es de la manera que estamos estudiando estas jornadas, por el significado y también por lo que ahí sucedió. Pero el significado de risa es humedecer o mojar. Y se usa en un solo lugar, aparte de en toda la Biblia. Es decir, solamente aquí lo menciona en Números 33, 21 y en Ezequiel 46, 14. Y es importante lo que aquí dice, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de una efa y la 3ª parte de un hin de aceite, para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová, continuamente, por estatuto perpetuo. ¿De qué nos está hablando? Nosotros en el instituto llevamos un estudio de las ofrendas. Ajá. Llevamos un estudio de las ofrendas y vemos las figuras preciosas que usa el Señor ahí, y vemos que la harina nos está hablando de la palabra. Sí. Y el aceite es una figura en toda la Escritura del Espíritu Santo. Uh-huh. Y la unción. Y la unción, ajá, desde luego, es el aceite de la unción, es el ser ungidos del cielo, de Dios, con su espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos está hablando Risa? De la palabra ungida. La palabra ungida, no solo la palabra, sino la palabra ungida. Es cierto. Del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel en ese tiempo
él notó la diferencia de la enseñanza de aquellos fariseos, de aquellos escribas, de aquellos doctores de la ley que les participaban de la escritura, y ellos decían, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sin duda alguna que la diferencia estribaba ahí. La unción que respaldaba que reposaba, a esa palabra. Sin duda alguna, ¿verdad? Que reposaba en el Señor. Y entonces nosotros necesitamos entender que nada puede tomar el lugar de la unción. Amén. Cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a compartir, tenemos antes que tener cuidado de que esa palabra sea ungida. Amén. Amén. Sea ungida por buscar la unción del Señor. No importa cuánto talento tengamos. Alguien ha dicho por ahí, no importa si predicamos como Apolos o como Pablo, pero tenemos que tener la unción, tenemos que buscar esa unción de los cielos. Nada puede ocupar el lugar de la unción. Y eso sí, nosotros debemos prepararnos muy bien para predicar, y debemos predicar de la mejor manera que podamos, y prepararnos muy bien. Es que lo que tú mencionas es otro aspecto de la preparación de un ministro. En otras palabras, tenemos que estudiar bien la palabra de Dios, la hermenéutica. Amén. Tenemos que buscar todos los instrumentos que hagan de nosotros que haya elocuencia, que haya claridad, que haya un mensaje directo. Pero todo eso queda en segundo plano con la unción del Señor. Es lo primero que tenemos que buscar. Sin duda alguna, que tiene que haber un balance en ello. Yo conocí a un hermano que predicaba con una unción preciosa, ya partió con el Señor, un hombre de Dios. Él siempre rechazó el ir a una escuela bíblica para prepararse. ¿Ah, sí? Él decía, no, es que el Espíritu Santo me da lo que yo necesito, y es cierto, sin duda alguna. Por eso te digo que tiene que haber un balance, es decir, sí es cierto, tenemos que tener esa unción, pero también tenemos que prepararnos de la mejor manera. Mira, quizás tú has oído hablar acerca de Dwight Lyman Moody, D.L. Moody. Moody, sí. Fíjate que se narra en una biografía de su vida. Moody fue uno de los predicadores más grandes de la historia de los Estados Unidos. Él pastoreaba en Chicago, y en los inicios de su ministerio, él ya tenía mucha gente, llegaba mucha gente a su iglesia, ya tenía el instituto bíblico que lleva su nombre. El famoso Instituto Moody. Pero dice que una vez 2 mujeres se acercaron a él después de un servicio y le dijeron, hermano Moody, hemos estado orando por usted. Y él estaba así algo sobresaltado y le dice, mire, ¿por qué en vez de orar por mí, mejor oren por la gente? Le decía, porque usted necesita el poder del Espíritu, le dijeron. Amén. Yo necesito el poder. ¿Por qué? Les dice. Y él cuenta después en su biografía, yo pensé que yo tenía el poder. Yo tenía la congregación más grande de Chicago, había muchos convertidos en la iglesia, pero él también veía que en cierto sentido él estaba satisfecho, estaba en una zona de comodidad. Pero estas 2 mujeres que estaban orando por él realmente vinieron a sacudirlo, a estremecerlo. Amén. Y le dijeron que estaban orando para que él obtuviera la unción del Espíritu Santo. Y el hermano Moody, él no podía sacarse eso de la mente, y él mismo escribió después, llegó el momento cuando había una gran hambre en mi alma. Yo no sabía qué era lo que era y empecé a clamarle a Dios como nunca antes. Y yo sentí que yo no quería vivir más si no podía tener este poder de parte de Él para servirlo. Amén. Y cuando el hermano Moody empezó a clamar, él se apartó, se dedicó a buscar a Dios por un tiempo, y luego escribe, hasta que un día en la ciudad de Nueva York, ¿y qué día fue este? No lo puedo describir.
rara vez lo menciono. Es una experiencia demasiado sagrada como para mencionarla. Y Pablo tuvo una experiencia de la cual él no habló por 14 años de ella. Algo así sucedió conmigo y solo puedo decir que Dios se me reveló y que tuve tal experiencia de su amor que yo tuve que pedirle que se quedara conmigo. Y entonces regresé a predicar. Los sermones no eran diferentes. En otras palabras, los bosquejos y eso no eran diferentes. Yo no presenté verdades nuevas diferentes a los que hubiera predicado antes. Y aún así, centenares de personas estaban siendo convertidas. ¿Qué pasó? Él recibió la unción del Espíritu sobre su mensaje. Ya era un predicador famoso, pero con la unción sobre la palabra de Dios, su ministerio tuvo muchísimo más efecto. Amén. El mismo apóstol Pablo, yo le digo frecuentemente a la iglesia, hermanos, oren por mí, porque si el apóstol Pablo pedía a las iglesias que oraran por él, sí, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Y él oraba para que las puertas del evangelio le fueran abiertas, amén, para que él predicara con unción, para que él pudiera presentar el misterio. O sea, él pedía que la gente orara para que su predicación fuera ungida. Amén. Realmente, si Pablo lo pedía, continuamos nosotros tenemos, hermano, que pedirlo. Amén. Amén. Pero habrá quienes tengan más habilidad que otros para la predicación. Y en estos habrá una tendencia siempre a apoyarse en su capacidad. Y no deja de ser un riesgo y un peligro, ¿verdad? Bueno, también especialmente cuando alguien ya tiene bastante tiempo de predicar. Quizás ese peligro que tú dices puede ser que, bueno, yo puedo elaborar un bosquejo con fácilmente. Este mensajito decimos va a caer la gloria de Dios. Y casi nosotros lo podríamos, con este mensaje yo lo prediqué en tal iglesia y va a caer la gloria de Dios. Y a veces no sucede. No. Está seco el mensaje. No, creo que es algo que los cristianos tenemos que mantener siempre, una humildad para pedirle al Señor que Él siga ungiendo nuestras vidas. Amén. Que siempre pasemos un tiempo en su presencia. Amén. En otras palabras, hermanos, que tengamos una carga, que la palabra sea una carga sobre nosotros, y que esa palabra sea la que nos lleve, y no nosotros llevar a la palabra. Nosotros debiéramos aprender a compartir lo mejor en nuestras posibilidades, debiendo aprender a compartir bien. Una de las palabras griegas para predicar significa clamar o gritar en alta voz, el ser un heraldo, el elevar la voz. Entonces, hay ocasiones cuando el Señor quiere que nosotros hagamos eso. Nosotros tenemos que ser sacudidos y fluir en su palabra, y ser una expresión del Señor mismo, y no solo depender del texto, sino que seamos una expresión de ese texto. Yo tuve una experiencia cuando yo empezaba, de recién convertido. Yo me salí a caminar todo el domingo con la que ahora es mi esposa, no era mi esposa en ese tiempo, estábamos a unos meses de casarnos, y me salí a caminar con ella. El pastor vivía conmigo en la casa. Regreso ya para la hora del servicio y yo recuerdo que llegué de la mano de mi novia, ¿verdad?, a la iglesia, y el pastor estaba muy molesto conmigo porque no le había dejado las llaves de la casa para cambiarse él. Me dijo, tú vas a predicar esta noche. Wow, de castigo. Sí, estaba muy molesto. Yo fui con el que ahora es pastor de esa iglesia y le dije, hermano, por favor predique usted. Dije, yo qué sé de predicar, nunca había predicado, hermano, nunca. Y la primera vez que predicaste fue por castigo. Imagínate. Pero Dios tenía un plan precioso. Dios tenía un plan precioso. Yo recuerdo que esa tarde solamente dijo, mira, yo iba a predicar, si el hermano yo cuando lo vi que estaba en esas condiciones el pastor, yo preparé esto. Si tú quieres, pues dije, no tengo otra cosa, hermano. Hay que aferrarme. Entonces me dio un versículo, subo al púlpito, lo leo, hermano, y entonces vino la palabra a mi vida. Algo glorioso sucedió y la palabra
me empezó a llevar a mí. Me empezó a llevar. Y cayó la gloria del Señor, hubo un altar precioso. Yo dije, oye, qué sencillo es esto. Te subes y lees el texto y pasa todo esto. Lo quise volver a repetir, hermano. Y no. No, me bajé avergonzado la siguiente vez. Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Porque quien tenía la palabra de Dios era el otro hermano, que solo te lo compartió. Amén. Mira, yo tuve un maestro en la escuela bíblica que él decía, hermanos, predicar es fácil. Predicar es fácil. Lo único que necesitas es tener una palabra de los cielos, decía. Amén. Pero, o sea, tenemos que buscarla. Nosotros le decíamos, es que precisamente eso es lo difícil. Amén. Entonces, como cristianos, hermano, tenemos que humillarnos. Tenemos que decirle, Señor, si hemos de compartir algo, tiene que ser algo que contenga vida. Tiene que ser algo que ministre vida a todos los oyentes. Regresaremos en un momento. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com.
Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Óscar Maldonado y estamos cubriendo la jornada número 21 que se llama Risa con doble S y nos habla acerca de la palabra ungida. ¿Algún otro pensamiento más en cuanto a esta jornada, Óscar? Bueno, hermano, solamente digo que permitamos que esa sea una elección en nuestra vida. Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que estudiar de veras cuando vamos Amén. a ocupar tiempo en el estudio de la palabra. Uh-huh. Pero esto no garantiza el que el Señor vaya a estar ahí con nosotros. Uh-huh. Amén. Amén. La garantía es que tenemos que hacer todo eso y humillarnos y buscar al Señor cada día. Que nuestra vida, sí es cierto, sea una vida de oración. Carlos Spurgeon les decía a sus estudiantes, prediquen y prediquen. Y de vez en cuando digan algo. Y de vez en cuando digan algo. Es decir, hermano. O sea, es la vida. ¿Cómo es necesario que nosotros vivamos Amén. el mensaje? O sea, no palabras, sino una vida. Cuando sea necesario. Ajá. Solamente que prediquemos más con nuestra vida que con nuestras palabras. Amén. Amén. Entonces, de esa manera, yo tenía el pensamiento solamente de aquellos 120 en el aposento alto. Vemos la importancia de la unción. Uh-huh. Para ver la importancia de la unción. O sea, el Señor les dijo, por favor no salgan de Jerusalén. Ellos ya tenían preparación. Habían caminado 3 años y medio con el Señor en una escuela preciosa. Amén. Pero el Señor dijo, no salgan. No salgan. Hasta que no sean revestidos. ¿Verdad? Dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese fuego con el que fueron bautizados, y esa unción derretía los corazones cuando Pedro predicaba. Uh-huh. Ellos solamente decían, dinos, ¿qué debemos hacer? Uh-huh. Arrepiéntanse, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es cierto lo que sucedió con Moody, hermano. Sí. Después de esa experiencia gloriosa. ¿Verdad? Sí, pero fíjate que es interesante que ese pensamiento de los 120, buscando fervientes y unánimes el Espíritu, creo que nos introduce a la siguiente parada. Nos introduce a la siguiente estación en donde Dios detuvo al pueblo de Israel. ¿Cuál es la siguiente? Dice Números 33:22, salieron de Risa y acamparon en Seelata. Seelata. Seelata significa el recolectar o reunir. Seelata nos habla de comunión, de compañerismo. Uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Aquellos 120 estaban unánimes. Sí, porque estaban unidos en un solo sentir, en un mismo espíritu. Decir unánime, con una sola alma. Eran uno. En común. Ajá. Eran uno. Y eso fue lo que respaldó el Espíritu Santo. Amén. Él vio, había unidad, entonces Amén. Descendió la unción. Yo te quería preguntar, porque tu iglesia se llama Rocío de Hermón. ¿Sabes tú por qué el Señor quiso ese nombre para la congregación que tú diriges? Yo creo, hermano, que el Señor nos está llevando a entender esa belleza. En el Salmo 133 nos habla de la armonía que existe entre el estar unidos, uh-huh. el estar como uno solo. Como dice aquí, Seelata. Y la unción que desciende de los cielos. Amén. ¿Verdad? Qué importante. La palabra de Dios ahí en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uh-huh. ¿Y para qué nos vamos a unir? Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, la venida de Cristo está cerca. A eso nos reunimos. Fíjate que quiero compartir contigo un detalle que ha salido en las investigaciones. Esas investigaciones demuestran que mientras una persona mantiene más relaciones estrechas con otras personas en una iglesia, hay menos probabilidades de que esté inactivo, menos probabilidades de que abandone la iglesia. Y estamos hablando de un estudio serio, profundo, de más de 400 personas que se habían salido de iglesias,
se les preguntó por qué habían abandonado sus iglesias. Y más de 75%, o sea, más de 300 de ellos dijeron, es que yo no sentía que alguien se preocupara, se interesara que yo estuviera allí o no estuviera. O sea, daba lo mismo. Sí, ellos llegaban, pero no había comunión, La no había indiferencia. compañerismo. Amén. Y esa es la intención del Espíritu Santo al instarnos a que nos reunamos con el cuerpo. Amén. Porque así el calor que tú llevas se une al calor que yo llevo y juntos podemos encender un fuego. Pero un leño aislado, cada quien por su lado, se va a apagar. Pero tenemos que establecer una diferencia. Es decir, la iglesia no es un club. No. No es un No. club. La iglesia es una institución divina. Muchas personas han dado su propia vida por esta verdad. Ujú. Bueno, muchas personas. Hemos leído testimonios de gente convertida al Señor Jesucristo que fue metida en manicomios, en lugares psiquiátricos, hospitales psiquiátricos, debido a esto. Ellos, Wow. pero ellos estaban dispuestos a dar su vida porque sabían qué era lo que es la iglesia, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ellas creían con todo su corazón que estaban obedeciendo a Dios. Ellas oían el sonido de la trompeta para reunirse. Hermano, eso lo podemos hablar tú y yo como experiencia, sin duda alguna. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, un día antes de eso, mis reuniones eran en otros lugares, mundanales, en otros lugares. Pero cuando yo nací de nuevo, cuando escuché la trompeta, cuando el Señor rindió mi corazón a Él, entonces mi anhelo era siempre estar ahí. Amén. Dice Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. También se pronuncian bendiciones, hermanos, cuando nosotros nos reunimos. Miqueas 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Amén. Pero hay otra razón, hermano José, por la que nosotros debemos considerar el estar en la iglesia. Sabemos por Apocalipsis que el Señor tiene ángeles para cada iglesia. Y la Biblia dice, ahí en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Entendemos eso, verdad? O sea, el Señor les habla a las iglesias. No, es decir, al grupo, cuando están unidos ahí. No a individuos desparramados. Exacto. Yo hace poco me encontré un hombre leyendo un libro sobre temas bíblicos y él me dijo que era cristiano y que estaba. Le dije, ¿y en qué iglesia se congrega? Me dice, no me congrego, yo estoy solo. Y hablando del viaje de Israel, yo le dije, es que este viaje no lo podemos hacer solos. Nos vamos a morir. Ujú. Imagínate, estamos viendo el viaje de Israel. La columna de nube estaba sobre el campamento. Si alguien se hubiera separado de ese campamento, se muere. Pero Sí. sin duda. Sí, fíjate que es interesante que la Escritura describe qué era la nube en el día y qué era la nube en la noche. En el día era, por decirlo así, neblina, ¿verdad? Que Para tapaba cubrirles el calor del sol. El calor del sol. Pero en la noche era una columna de fuego. De fuego. Porque en los desiertos, en las noches hace frío. Feísimo. Entonces, imagínate tú, estaba esa columna, pero de fuego. Alumbrando. ardiente. Sí, pululando Alumbrando. encima del campamento. Y dándoles calor. Pero si tú querías el calor del Espíritu de Dios, tenías que permanecer con el resto del pueblo. Amén. Si tú te salías, te ibas a congelar y a morirte de frío afuera.
igual en ¿Cierto? el día. Si tú querías ser protegido de los rayos candentes, incinerantes del sol, tú tenías que mantenerte con la iglesia, o sea, con el pueblo. Amén. Si te salías, el sol te mataba. Amén. Entonces, amados oyentes, reunión, el congregarse, el participar con el cuerpo de Cristo, eso es sumamente delicado si nosotros queremos sobrevivir espiritualmente. Su voz se oye en la iglesia. Amén. Por eso es importante que entendamos que es necesario congregarnos, pertenecer a ese grupo precioso de redimidos, de gente lavada con la sangre de Cristo, para escuchar ahí lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Uh-huh. Y es cierto, hermano. Mucha gente dice, es que ahí hay muchos problemas. Es cierto. Fíjate que el arca de Noé es una figura de la iglesia, el arca, en la cual se salvó Noé y su familia. Y sin duda alguna que allí había malos olores, había cosas no muy agradables, y tal vez en la iglesia se va a manifestar también esos aromas de la carne, de los caracteres, va a brotar el carácter de lo que somos. Uh-huh. Pero acordémonos que ahí está el Señor para librarnos, para hablarnos, para consolarnos, para exhortarnos, Es que, Oscar, para cambiarnos. ¿cuál era la alternativa a estar en el arca? Morirte. Era morirte. Sí. Volvemos a lo es la misma verdad, hermano. Exactamente. Es la misma verdad. La Biblia es una misma verdad, es un hilo que corre, esa verdad es un hilo que corre por toda la Biblia. Amén. De Génesis a Apocalipsis. Amén. Eso es entonces Seelata reunión. Amén. ¿Cuál es la siguiente parada, Oscar? Dice, salieron de Selata, dice Números 33, 23, y acamparon en el monte de Sefer. Sefer significa embellecer. Embellecer. Y esta palabra, fíjate, hermano, lo glorioso también de esto, se usa también solo una sola vez más en el resto de la Biblia. Uh-huh. Y lo vemos ahí en el Salmo 16:6. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, ¿cómo tener una heredad hermosa, una heredad bella? En Números 18:20 le dice el Señor a Aarón, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo soy tu heredad, le dice el Señor. Ay, hermano. Y cuando nosotros entendemos esa verdad maravillosa, que es el Señor quien es nuestra herencia, y que las cosas de este mundo no son nuestra heredad, nosotros necesitamos tener una visión. Señor, que tú seas mi heredad. Sí, pero quiero hacer esta salvedad, Oscar, porque es importante que los oyentes entiendan esto. Para nosotros, los cristianos en esta época, esto no se refiere, los hijos de Leví, a los que están ministrando en la iglesia nada más, sino que esa herencia está disponible para todos los creyentes que escogen al Señor. O sea, no es para los pastores, evangelistas, maestros, sino es para todos los creyentes. Si tú escoges ponerte del lado del Señor, el Señor dice, muy bien, por tú haber escogido estar de mi lado, yo te doy este galardón. Yo soy tu heredad. Aleluya. Entonces, por favor, amado oyente, si tú no eres un pastor o un predicador, un ministro del Evangelio, esta palabra también es para ti. Escoge al Señor y el Señor será tu herencia. Hay hombres y mujeres en la Biblia que para a nuestros ojos serían cosas terribles,
pero ellos lo hicieron por tener una herencia, un galardón en el cielo. Ajá. Quizá algunos hemos oído la historia de Jacob, de cómo él buscó, anhelaba las cosas de arriba. Dice la Escritura, ahí en Génesis, que desde el vientre de su madre, él estaba peleando el ser el primogénito. Cuando nace Jacob, en ese parto doble, ¿no? Uh-huh. Junto con su hermano Esaú, uh-huh. Dice que salió Esaú y Jacob lo tenía tomado del calcañar. Él estaba peleando. Rebeca fue con el Señor y le dijo, ella veía que había un pleito ahí en su vientre, y ella fue con el Señor y el Señor le habló y dijo, es que hay dos naciones ahí. Desde el vientre Jacob estaba peleando esa primogenitura. O sea, él tenía ese ímpetu, un anhelo por alcanzar un anhelo profundo. Una herencia. Esa es la palabra, hermano, un anhelo uh-huh. profundo. Dice que Jacob, quiero que leamos un poquito ahí en Génesis 27. Génesis 27. 27 del 1 al 5, hermano. ¿Podríamos ver? Sí. Aquí lo tenemos a la mano. Aquí lo tengo a la mano. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. O sea, bueno, en esta historia hemos visto que había un favoritismo, cada quien tenía su hijo favorito, pero sin duda alguna, yo mientras leía esta historia, he meditado en lo que Rebeca veía en Jacob, sin duda alguna. Ella lo disfraza y Jacob tiene miedo. Mamá, tú sabes a lo que me estás exponiendo. Dice, sea sobre mí la maldición. Imagínate, la mujer dice, sea sobre mí la maldición. Jacob estaba dispuesto a morir. Estuvo dispuesto a morir por la ira de Esaú. Pero ahí mismo, en Ezequiel 27, perdón, en Génesis 27, uh-huh. Vamos a ver lo que estaba peleando Jacob. 27 al 29. Génesis 27, el 29. Génesis 27 al 29. Dice, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa era la herencia que esta es la herencia por la que estaba peleando. Uh-huh. Amén. Uh-huh. En el cielo dice que hay 12 puertas en la santa ciudad. Apocalipsis dice que en la santa ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial, hay 12 puertas. Y dice que en cada una de esas puertas están los nombres de los hijos de este hombre. Uh-huh. Imagínate la herencia que estaba peleando. Amén. Esa deberían de estar los hijos de Esaú ahí. Ajá, en el nombre. Pero, ¿cómo él estaba peleando una herencia para él, para sus hijos, para su descendencia? Sí, pero solo quiero también hacer la salvedad. No era ambición, era el tener una visión por alcanzar lo más alto, lo mejor que estaba disponible en Dios.
Y eso está disponible si nosotros tenemos un corazón para Dios también. Cuando anhelamos a Dios. Amén. Si desea adquirir algún CD de música de los que hemos usado en el programa o una copia de este programa, lo puede adquirir en nuestra iglesia. Esté pendiente porque antes de finalizar el programa daremos la dirección. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión. Oscar, hemos visto hasta ahorita Risa, Seelata, Sefer, y ¿cuál es la siguiente jornada en donde Dios los detuvo? Dice, salieron de monte de Sefer y acamparon en Jarada. Y Jarada significa el tener temor. El tener temor. Nos habla de temor. Todos tenemos temores. Todos, por naturaleza tenemos temores, pero sí hay algunos temores buenos. Cuando tú te subes a una parte elevada, con mucha altura, eso sí nos da temor. Sí, ese es uno de los temores innatos. Lo que mencionan los científicos es que también hay un temor innato hacia las serpientes, hacia las víboras. Bueno, aquí con lo que hemos tenido en estos últimos años, he sabido de gente que oye cohetes y se tira al piso. Ajá. Sí, porque ya no sabes. Ajá. Sí, yo estaba viendo un video de un 15 de septiembre, ahora que estaba el presidente Calderón, y cuando él está hablando en los micrófonos, tiraron unos cañonazos, un cañón lanzó, disparó, un cañón, de los que tenían ahí preparados. Ajá. Pero se ve el rostro del señor Calderón, pero pánico. Se tiró al suelo, ¿no? No. Yo creo que no podía porque sabía que todas las cámaras estaban ahí, pero ganas no le faltaban, te lo aseguro. Estaba asustadísimo. Ese temor impide, hermano, que hagamos a veces locuras. Ese temor nos hace que andemos con mucho cuidado. Hay temores buenos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, porque o sea, es un temor que nos hace estar conscientes de los peligros. Exacto, eso es lo que quería decir. Es cierto, que, ¿verdad? No cruzamos la calle alocadamente, ¿verdad? No, porque nos da temor de que pase un camión y nos atropelle. Imagínate en estas avenidas que tenemos de velocidad alta, ¿no? Oye, ¿cómo hay gente que se atreve a cruzar esas avenidas, arriesgando su vida? Bueno, para empezar, ¿cómo hay gente que maneja altas velocidades? Aquí en Leones dice que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora,
Pero si tú vas a 60, vas a vuelta de rueda y todos te rebasan. Entonces, por supuesto que vas a tener temor de atravesarte en una calle así. Sin duda. Ajá. Pero hoy quisiéramos hablar de un temor, ¿verdad? El temor de Jehová. Uh-huh. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, o sea, el punto de partida, el punto de partida de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay dos versículos en Proverbios que nos hablan del temor de Jehová. Y pareciera que está hablando de la misma cosa, pero uno habla del punto de partida de la sabiduría. El punto de partida, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero la otra cita nos habla del asunto principal de la sabiduría. El asunto principal de la sabiduría es el temor a Dios. Y debiéramos todos ser instruidos en él. Dice el Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová Amén. Os enseñaré. Amén. El temor de Jehová os enseñaré. Fíjate que quería yo compartir la historia de un predicador en la época de Enrique VIII, rey de Inglaterra. El predicador se llamaba Hugh Latimer. Y él estaba predicando un día en presencia del rey Enrique VIII. Y cuando él estaba enfrente del rey, él se decía a sí mismo, Latimer, Latimer, recuerda que el rey está aquí, ten cuidado con lo que dices. Pero luego él recapacitó y el Espíritu Santo le hizo decir esto, Latimer, Latimer, recuerda que el Rey de Reyes está aquí, así es que ten cuidado con lo que no dices. Y dice que empezó a predicarle el mensaje de arrepentimiento, de condenación al pecado, y él fue quemado en la hoguera por haber predicado en contra de lo que el rey hacía. Pero su temor era Jehová. Él tenía temor de Jehová. Él sabía a quién tenía que temer realmente, a quién tenía que agradar realmente. Sea Jehová vuestro temor. Amén. Sin duda alguna que a Juan el Bautista le sucedió lo mismo, por decirle a Herodes lo que Herodes no quería oír, ¿verdad? No te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Isaías 33:6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Nuestra Amén. esperanza es que podamos tener este gran tesoro en nuestras vidas. Es de un valor eterno. En una ocasión hubo una reunión en el cielo y esta tenía que ver con Job. Un hombre con muchos atributos, con muchas virtudes. Y una de esas virtudes era temeroso de Dios. Temeroso de Dios. El cielo y el infierno, por así decirlo, se reunieron. Se juntaron para hacer guerra por un hombre que temía a Jehová. Job 1, 7 y 8 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, solo los oyentes quizás están conscientes de que hemos estado estudiando el libro de Job aquí en el programa y esa es una de las cualidades que se ven en Job. Dios escogió hacer pasar por pruebas a un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero eso es tema de otro programa. Regresaremos en un momentito. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ya en la parte final del programa, Óscar, pero tenías otros pensamientos finales en cuanto al temor y específicamente el temor de Jehová. Yo escuchaba a un hombre de Dios, hermano, hace algún tiempo decir que cuando el temor de Dios estuviera en nosotros, entonces ya no hay lugar para otros temores. Amén. Cuando nosotros tengamos, ¿a qué le teme el hombre en estos días? Las encuestas revelan que uno de los temores más grandes del hombre es el temor a la muerte. Sí. Sí, no sabemos, pero cuando el temor de Dios esté en nosotros, como estuvo en Job, ¿qué dijo Job? Aunque él me matare. Sí. Sí. Yo ya no había. O sea, no había ningún temor. Él decía, Señor, en Él está nuestra confianza. Pero, como leías al principio de Job, temeroso de Dios. Por vivir en ese temor. Cuando el temor de Dios esté en nuestras vidas, ya no va a haber otros temores. Amén. Amén. Y es importante que como cristianos nosotros sepamos bien cuáles son nuestras prioridades de temores. No debemos temer al hombre ni lo que el hombre pueda hacernos. Amén. No tenemos que pensar en la opinión del hombre, sino tenemos que pensar en la opinión de Dios acerca de nosotros. Amén. Amén. Sí, dice Isaías 8, 12 y 13, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Amén. Óscar, cuán importante es esto. Yo sé que tenemos mucho más que compartir acerca de esto, y quizás la siguiente vez que vengas con nosotros, creo que puedes tú compartir un poco más acerca del temor de Jehová específicamente. Amén. Mientras tanto, esperamos que el Señor visite a la Iglesia Rocío de Hermón como nunca antes, y que sea una realidad que en la comunión, en la armonía, en la unidad, ahí desciende Dios a visitarlos. Amén. A Él sea la gloria, hermano. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Él es nuestro anhelo. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.